de semana lo arrancamos con cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que confirmó desde su conferencia la llegada de Omar Reyes Colmenares, quien estuvo antes en Seguridad Pública, también en su propio gobierno en la Ciudad de México, en temas de reinserción social. Llega para sustituir a Pablo Gómez como titular de la UIF. Gómez Enroque se va a encabezar la discusión de la reforma electoral y llega, aplauso, oigan, un experto en el tema de inteligencia. Valga la redundancia, pero es que no había un experto en temas de inteligencia. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum confirmando que un Omar, sí, como Omar García Harfuch, llega justamente a hacerse cargo de un tema delicado. El de las transferencias, el de los movimientos, el de las alertas bancarias, porque tiene que ver, sí, con un tema complicado, el de lavado de dinero. Pero escuchan a la presidenta. Presidenta, ¿quién sustituye a Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera? Omar Reyes lo vamos a... hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente. Ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil. Llegó un hombre cercano a Omar García Harfuch para cerrarle la pinza al tema del lavado de dinero, y muchos dicen que porque Pablo Gómez falló en esos términos después de lo que ocurrió con 3 instituciones bancarias. Tienen que recordar Vector y la cercanía con el expresidente López Obrador vía Romo, Cibbanco, y también la tercera que era Intercam. Recuerden que el Tesoro de los Estados Unidos les congeló los activos y se levantaron todas las alertas. Y evidentemente, como encargado de la unidad de inteligencia financiera, más allá de pedir pruebas, tenía que haber o negociado o visto de qué venían las acusaciones de Estados Unidos y de alguna manera pararle un gol que entró en la cancha de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y recuerden, hace tan solo una semana se anunció de la ampliación del plazo de 90 días para las tarifas del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y este cambio en el gabinete, en este lugar tan sensible, pues evidentemente lleva a la comentocracia, a los analistas financieros, a vincular la necesidad de mejores resultados en el combate a las organizaciones criminales, a las organizaciones del fentanilo, cuyos ingresos son lavados, sí, a través de instituciones bancarias, de este lado, del otro lado, de remesas y de tantas formas que tenían que obligar a un cambio en esta dependencia. Y por ello el anuncio de Omar Reyes Colmenares pues cae muy bien, a la par que en el fin de semana caía, pero como patada en el clavo, por lo de Pablito clavó un clavo. Lo que no sabemos si en la democracia o en la comentocracia. Y me refiero al nombramiento de Pablo Gómez para encabezar pues los trabajos para la próxima reforma electoral, la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también fue tema de conversación en la conferencia de la mañana y de la que ya empezamos a vislumbrar pues algunas noticias. Sí va a haber discusión, pero número uno, vamos a escuchar al pueblo,
a través de encuestas. Y habrán foros de discusión, pero que participe la gente, no solamente los comentócratas, especialistas en temas electorales, sino que participe la ciudadanía. La encuesta que dijo que se va a aplicar, ¿se aplicaría cuándo y quién la aplicaría? Alguna de las empresas reconocidas que hacen encuestas en el país, con algunas preguntas. ¿Qué opinas de los plurinominales? Y número 2, ¿por qué no les gusta Pablo Gómez? ¿Qué? ¿Querían a Luis Carlos Ugalde? La figura de Pablo Gómez generó polémica en varios sectores. No se le ve como un garante de que este proceso vaya bien encauzado. No, pues sí, hay algunos que no les gusta. Pues sí, ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor a… ¿cómo se llama el del fraude electoral del 2006? Ugalde, que anda ahí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores, el culpable, el responsable del fraude electoral del 2006, o algún panista o algún priista. No, sí, y lo acusa del fraude. Y es que tiene entre ceja y ceja la presidenta Claudia Sheinbaum a varios ex consejeros del INE, porque resulta que son los abajo firmantes de este fin de semana que ante la posibilidad de una reforma política, una reforma que va a afectar al Instituto Electoral, dicen que se tiene que discutir, pero sobre todo con ellos, digo básicamente, pero vamos a escuchar a Sheinbaum y ahorita les cuento el cuento de los ex consejeros y las críticas desde la presidencia. Y están proponiendo varios puntos, entre ellos que en esta propuesta pues se abra, haya participación de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores. Plantean que no haya ni sobrerepresentación en el futuro, pero tampoco subrepresentación. También establecen mantener la autonomía del INE, que los consejeros no se elijan mediante voto popular, también que el padrón quede bajo la responsabilidad del INE. Son una serie de planteamientos que seguramente usted ya conoce. ¿Qué piensa acerca de ellos? Bueno, hay algunos planteamientos ahí que quieren que… No que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. Nosotros estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión. La presidenta fue enfática en destacar el perfil de experto político de Pablo Gómez y es real en el sentido que se trata pues de uno de los líderes del movimiento del 68 y posiblemente uno de los líderes de la izquierda que durante años lucharon por la apertura del sistema político que estaba completamente concentrado el poder en un partido, en el PRI. Viene entonces del 68. Es una voz que ha buscado la democratización de México, lo hizo como líder de izquierda, lo hizo desde la política en el PRD y ahí la presidenta también subraya que se trata de un político que tiene experiencia legislativa y que además ha sido consejero del Instituto Federal Electoral, del antes IFE. Hace este hincapié en su carrera al tiempo que habla de lo que se buscaría con la reforma política
que aunque aún no se conoce, lo que sí ha hecho saber la presidenta es que quiere menos financiamiento para los partidos y pues dice, vamos a preguntarle a la mayoría. ¿Por qué? Porque durante años se ha dicho que las instituciones electorales son muy onerosas, que se duplican entre que si OPLES y no sé qué tanto, yo no soy experta electoral, pero bueno, que se traspapelan los organismos electorales locales, los organismos federales y básicamente esta reforma buscaría concentrar un instituto electoral, no necesariamente el INE, a ver si lo rebautizan, el Instituto de las Elecciones, decía López Obrador cuando propuso una reforma previo a la elección del 24, que fue llamada el Plan A. Pero bueno, vamos a hablar de lo que interesa en esta reforma a la presidenta Sheinbaum, del perfil de Pablo Gómez y claro, su experiencia legislativa, pero ojo, también tiene una experiencia brutal en ser pluris que ahora no se quieren tanto, se ha sugerido que serían listas, el voto sería a través de listas, pero no adelanta demasiado, solamente traza pinceladas de la posible reforma política que ha criticado un amplísimo sector de la intelectualidad comentocrática vinculada al Nexos y que el día de hoy, a través de varias columnas políticas, insisten, vamos encaminados al autoritarismo, que les digo, llevamos en el autoritarismo ya como 8 años, no entiendo. Es que de verdad, ahí viene el lobo. Les compartía yo que desde que en el fin de semana se supo que Pablo Gómez iba a ser el encargado de, pues, plantear cómo será esta reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, surgió un escrito firmado por 22 exconsejeros electorales y exmagistrados. Es interesante ver la lista porque evidentemente está Lorenzo Córdoba, está Leonardo Valdés, perdónenme, yo siempre le llamo Gerardo Valdés, no sé por qué, Leonardo Valdés Zurita, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y varios exmagistrados también, Marco Baños, que es exconsejero, nombres que han sido ligados directamente, ya sea al PAN, por ejemplo, Benito Nasif, Ciro Murayama, o que han sido vinculados directamente al PRI. También estamos hablando de nombres que aparecieron de manera activa con la Marea Rosa, es decir, que fueron parte de este bloque anti-4T, que tomaron cierto protagonismo político cuando decían al INE no se toca, pero que luego querían tocar al INE porque ya no les gustó cómo se distribuyó el poder luego del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en el corazón de ello está justamente el futuro electoral del país. ¿Por qué les digo que en el corazón de ello? Porque básicamente el INE no se toca y luego lo querían trastocado y ahora ya no quieren que se toque. Es más o menos ay Dios mío, pues yo diría las incongruencias o las machincuepas que hemos visto que se hacen desde la política nacional y también desde la oposición. Recuerden ustedes que en 2022, si bien estoy yo, 2023, pero es 2022, abril del 2022, el expresidente López Obrador presentó una reforma electoral, no sé si él también la llamó definitiva, que era constitucional, que buscaba, por un lado, la elección de los consejeros del INE por todos estos problemas con consejeros que de alguna manera tomaron partido político cuando tenían que ser completamente autónomos o al menos apartidistas. Yo creo que eso es lo interesante de estas figuras, pero no podían llegar siendo apartidistas porque llegaban con los apoyos y los padrinazgos de los partidos políticos.
Luis Carlos Ugalde, que criticó fuertemente la presidenta el día de hoy, recuerden que se decía que había llegado por las vías del Bester Gordillo, que había negociado y movido todo, Lorenzo Córdoba, que sí por el PRD, todos traían ya un signo pues de la mancilla partidista, del escupitajo de un partido encima y no se lo podían sacudir. ¿Por qué? Pues porque eran aprobados por el Congreso. Entonces surgía esta idea, sobre todo por la mala relación y el activismo político, ahí no lo puede negar Lorenzo Córdoba, que politizó tanto al INE que terminó convirtiéndolo en lo que hoy es. Es un organismo débil, fracturado, debilitado, con consejeros muy cuestionados y simplemente habría que recordar a Pocahontas Córdoba, pues en este manejo que hizo tan político de un organismo autónomo que tenía que estar metido, pero no en la política, sino que en el conteo de los votos y en la equidad de las elecciones. Y sí subrayo esto porque surge toda esta, pues, politización del INE, pues porque decidieron que esa reforma del expresidente López Obrador era desgraciada, era nefasta, pero esa reforma hubiera llevado de entrada a un cambio en la forma en la que se asignaba la sobrerepresentación a los partidos, la forma en la que hubiese estado conformada la Cámara de Diputados, que es la que ha originado pues estos profundísimos cambios constitucionales con la arrolladora banda Limón o la arrolladora banda El Morena, que ha podido hacer reformas constitucionales a placer por la sobrerepresentación, que era la forma en la que siempre se había medido cuántos diputados extra te doy de estos 200, de estos otros 200. Y les decía yo que este grupo de los Luis Carlos Ugaldes, del Leonardo Valdés, de Lorenzo Córdoba, de todos estos mareos rosas o mareados en preservar al INE como ellos lo conocían, pero también es que es imposible negar. El INE de hoy, a mí me parece que responde a intereses políticos y es gravísimo. Y el INE de ayer también respondía a intereses políticos y era gravísimo. Es evidente que se ha debilitado, que ya no se le considera como un organismo autónomo en la herradura de la democracia, sino que parece la pinza que ha estado ahorcando y sofocando la democracia, porque solamente responde a intereses de partidos. Ahora, reformas políticas profundas siempre surgen, pues generalmente por petición de los perdedores o por una forma de la mayoría política. Por ejemplo, cuando Zedillo impulsa esta gran reforma, es porque llega después del asesinato de Colosio, en un momento en el que México exigía y demandaba mayor apertura política. Se viene el asunto de la crisis económica, Estados Unidos llega con este rescate y también le dice a Zedillo, lo ha dicho muchas veces en la conferencia la presidenta Sheinbaum, que dice, es que él le regaló al PAN la victoria. Pero básicamente no es que regalara la victoria, pero es que Estados Unidos le dijo, o empiezas a actuar como demócrata y a hacer justas las elecciones, parejo el acceso a medios, o no te vamos a ayudar porque Estados Unidos no quiere lidiar con una no democracia. Y entonces ahí surge una reforma. Y luego, después del 2006, de esta elección que acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se robó, ella insiste que el fraude lo hizo Luis Carlos Ugalde. Recuerden que la diferencia de 0.7 y sacó la encuesta pasadas las 11 y feria de la noche y no se quiso el voto por voto. Pero bueno, después de eso vuelve a surgir una reforma porque
no hay satisfacción. Y en este caso, en esta elección en particular, donde fue arrollador el triunfo de Morena, nadie cuestiona el triunfo y que ganó por muchos más votos, pero sí fue fuertemente cuestionada la forma en la que se construía la mayoría y básicamente las voces y el peso que cobran las minorías. Y por eso vimos esta carta de exconsejeros donde dicen, oigan, pero es que nuestra voz es importantísima. Aunque la presidenta haya hecho una suerte de, ¿tu voz? No. O sea, ¿cómo? Tú no eres México. La voz de los mexicanos es la que vamos a oír. Y claro, también de alguna manera queriendo minimizar el rol que pueda jugar pues esta suerte de marea rosa, de aristocracia rosa que surgió incluso desde antes de las elecciones o de la candidatura de Xóchitl Gálvez, porque es el grupo que empezó primero con el trife no se toca, el INE no se toca, luego el INE me lo trastocas, y toda esta estira y afloja electoral que de alguna manera no es que tenga a Morena cuestionado, porque es incuestionable la mayoría que tiene, pero que dejó un pésimo sabor de boca a la oposición. Pero ojo, yo ahí sí insistiría, es que tragaron sopa de su propio chocolate, porque menospreciaron la ventaja con la que podía ganar Morena y no contaban con su propia astucia, la de no haber querido reformar esa forma de distribuir diputaciones y pues ni modo, haber sido los grandes perdedores con su propia fórmula y luego querer cambiar la fórmula. Pero bueno, en esas nos vamos a quedar en el tema de la reforma electoral que le toca a Pablo Gómez, y todos se preguntan si viene Pablo el bueno o Pedro el malo o Pablo el malo, porque cuando uno lee lo que se escribió el fin de semana, muchos dicen es que le dieron una salida honrosa. La verdad es que sí se lo querían correr por los errores con Estados Unidos, por el tema de que la UIF tuvo que haber tenido un mejor papel. Pero ojo, también hay un problema, hay una responsabilidad que no debemos de dejar de lado, y es que los nombramientos tienen y tenían y han tenido que siempre estar distantes de las decisiones políticas. Por ende, la buena y la mala. La buena, llega una persona que se encargó de muchos de los golpes importantes que en la Ciudad de México, la inteligencia detrás de golpes importantes que en la Ciudad de México se dieron en temas de seguridad, y que colaboró cercanamente con Omar García Harfuch, un hombre de sus confianzas, incluso al inicio de este sexenio. Entonces llega alguien que al menos tiene la experiencia y que podría alejar de la política a la UIF. Y dos, tendría que ser buena noticia que Pablo Gómez, quien ha tenido cargos en el legislativo, que fue uno de los grandes voceros que lucharon por la apertura democrática en nuestro país, bla, 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 llega también a la reforma electoral. Al menos están al alcance de sus competencias. Pero, así como hay un yin, ahí está el yang. Y el yang dicen que es que Pablo, pues sí, como en la canción, trae puñal, o sea, trae la espada desenvainada, está molesto, lo corrieron, le dieron la salida digna y él trae puñal. ¿Será?